Sacamos el cierre y hoy lo hacemos mirando al mercado, mirando a la Reserva Federal, mirando a esas actas que se publican ya estamos esperando justo esa publicación de las actas de la Reserva Federal. Vamos a analizar qué se ha dicho, porque entre dimes y diretes, en esa última reunión de la Reserva Federal se empezó a deslizar el hecho de que para muchos miembros de ese Banco Central norteamericano la idea de que solo se suba 25 puntos básicos empieza a ser escasa. Habría que subir 50 puntos básicos porque la economía sigue con mucha fuerza. De hecho, esta misma semana hemos visto, por ejemplo, el PMI del S&P subir por encima de los 50 puntos que indican expansión. Es decir, no solo es que no se esté enfriando la economía, sino que es que sigue cogiendo fuerza, sigue cogiendo vigor, se siguen firmando hipotecas. Incluso ese mercado, el de la vivienda, que está relativamente bajo en comparación con otros periodos históricos, cae pero no lo hace con fuerza e incluso tiene leves repuntes. Y el paro en Estados Unidos está en lo que podríamos considerar pleno empleo, levemente por encima de un 3%. Javier del Valle, muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué estás viendo en esa Reserva Federal? ¿Qué esperas? ¿Y a cuántos miembros crees que intentaron convencer de que no se subía 50 puntos básicos? Efectivamente, José, ya tenemos en pantalla por aquí las minutas de la Reserva Federal. Vamos a ir viendo y vamos a ir remarcando sobre todo los puntos más importantes. Entre ellos destacar que una de las anotaciones de estas minutas de la Reserva Federal que se acaban de publicar, recuerden, son de la reunión del 31 de enero y el 1 de febrero, la última reunión del FOMC, donde por voto unánime se decidió subir 25 puntos básicos. Bueno, pues dentro de las minutas conocemos que ciertos miembros, a few officials, dice tal cual, favorecieron o hubiesen apoyado una subida de 50 puntos básicos, que de hecho era lo que nos decía Lisa Cook hace unas cuantas semanas. Decía, en la última reunión hubo ciertas palabras sobre plantearse subir 50 puntos básicos. Y luego tuvimos a Loretta Mester, a Michelle Bowman, también, al que ya no tiene voto, a Bullard, diciendo que favorecerían tras los nuevos datos, porque recuerden, estas minutas que estamos conociendo y que estamos viendo ahora, y ahora les daremos más claves a medida que podéis ir leyéndolas porque se acaban de publicar, decían los miembros de esa Federal, después de que se publicasen, después de esta reunión, se publicaron dato de empleo, un empleo que salía por encima de 500.000. Se publicaron unas ventas minoristas en enero en el 3%, después de venir con meses de ventas minoristas cayendo en términos intermensuales. Se ve que las peticiones iniciales de subsidio por desempleo todavía se siguen reduciendo. Después de todos estos datos apoyando posiblemente un escenario más inflacionario, esto no se veía reflejado en las minutas todavía. Por tanto, a partir de aquí, lo que veamos en las minutas tenemos que considerar que posiblemente ahora la Fed sea un poco más estricta a lo que estamos leyendo hoy. Eso tiene que quedar claro y reflejado. Bueno, de hecho, seguimos leyendo, por ejemplo, que algunos de los miembros de la propia Reserva Federal no solo es que crean que había que subir 50 puntos básicos, sino que piensan que habría que ser más estrictos y no alejarse tanto de ese pronóstico de recesión en 2023, que es importante. Lo digo porque para este mismo año esas minutas ya están reflejando cómo hay quien piensa que la economía en realidad sí se va a torcer, a pesar de esos datos que está comentando Javier, que dices de, bueno, así salió las peticiones de subsidio por desempleo, que siguen quedando por debajo de las expectativas semana tras semana. Y así llevamos todo el mes, a pesar de esa subida de 25 puntos básicos, que fue lo que salió de esa reunión, de estas actas de la Reserva Federal que ahora estamos viendo. Insisto, casi pleno empleo. Esas peticiones por el suelo, y esta misma semana, de hecho ayer, si no me equivoco, conocimos el dato de PMI del S&P que mostraba expansión, que ya es el colmo. No solo no va mal, sino que pasamos de un terreno de contracción a expandirnos en el sector manufacturero. O sea que importante este asunto también, Javier. Más cosas de esa Reserva Federal. Efectivamente, esos datos manufactureros son muy importantes porque recuerden, las empresas rellenan una encuesta y el dato manufacturero cuando vemos, no, el PMI recupera 50 puntos, vamos a decir, este era el S&P, el PMI del S&P global, y hacían el composite. Por tanto, sabemos que se compone de la parte de servicios y la parte manufacturera. Y aunque la parte manufacturera siga bastante deprimida y en contracción, la parte de servicios es la parte que está manteniendo la economía estadounidense, la que todavía sigue fuerte, la que genera riesgos inflacionarios. Esa es la parte importante. La inflación, si cogemos la subyacente,
le quitamos la vivienda, porque según Powell mencionó 15 veces en la última reunión del FOMC desinflación en la vivienda, y sí que es verdad que los últimos datos de vivienda, como por ejemplo hemos conocido las ventas existentes de viviendas, siguen cayendo, menos 36% en términos interanuales de cambio, es la mayor caída que veíamos y racha de caídas desde 1999, y como drástica caída, más grande todavía los niveles de 2010, llegamos al número de ventas que se está haciendo de casas existentes. Por lo tanto, el mercado inmobiliario sigue enfriado y posiblemente reduzca precios, esa es la parte importante del shelter, pero te queda otra categoría, que es la de servicios, que queda fuerte. Y de hecho, estamos leyendo ahora en las minutas también que algunos participantes... Muchos, pone Several, han incrementado los riesgos, las probabilidades de una recesión en 2023. Recuerden, a unas tasas terminales, la última proyección de la Reserva Federal, que conocimos en diciembre, que es cuando se emitieron las proyecciones estimadas sobre tipos de interés, crecimiento e inflación, la Fed decía ir hasta el 5,1% y no bajar tipos de interés en 2023. Pero con los nuevos datos, ¿será un 5,1 en marzo lo que mantengan? ¿O sus previsiones irán al 5,3, 5,2, 5,5? Parece claro que va a empezar incluso a haber subidas por encima de esa tasa terminal que teníamos puesta. Lo digo porque si muchos ya pensaban, oye, deberíamos subir 50 puntos básicos. Al final hubo unanimidad, esto también hay que decirlo, y lo arrojan así las actas de la Reserva Federal, pero muchos pensaban, debemos subir 50 puntos básicos, y otros muchos incluso pensaban que va a haber recesión en 2023, que es curiosa. Ahí debe estar la disputa clara de dónde acaba luego el tipo terminal. Mencionábamos el dato del SP, que decíamos que se ha ido el sector manufacturero y de servicios, porque analiza ambos, ese PMI del SP, por encima del terreno de expansión, por encima de 50, se ha ido a 50,2, en concreto, en la tarde de ayer. Venía de una lectura de 46,8 en enero. O sea, está lejos de ir acorde con esa gente que piensa dentro de la Reserva Federal que va a haber recesión, y mucho más en línea con quien dice, oye, que nos estamos quedando muy cortos, sube 50 puntos básicos en la próxima reunión. Sobre todo porque una de las categorías dentro de esos PMIs, que era lo que quería comentar antes y no lo he comentado, dentro de esos PMIs, una de las categorías que responden los managers de las empresas es una subcategoría de precios pagados por ellos. ¿Cómo están viendo los precios que pagan estos managers de las empresas sobre los componentes que utilizan o los productos que utilizan para fabricar sus productos? Y ponían que están incrementando de vuelta. Entonces esto es un indicador muy adelantado de los riesgos que hay de que la Fed se esté quedando corta y que la inflación pueda volver a sorprender al alza. Estamos viendo también cómo, por ejemplo, los precios de vehículos usados, un índice que es muy conocido, que es el Manheim Index, que va adelantado a lo que hace la inflación. Por ejemplo, el Manheim Index empezó a caer, el precio de los vehículos usados empezó a caer antes de que la inflación cayese, pero es que ahora ese precio está volviendo a rebotar. Sí que es verdad que algunos dirán, bueno, pero han cambiado los pesos de la inflación y ahora los vehículos usados no tienen tanto peso, lo que más peso tiene es la vivienda. Pero ¿y si la vivienda no desacelera al ritmo que espera la Fed? Porque ya se está dando por hecho, lo tienen en todos sus pronósticos, que la vivienda desacelere y que entonces el CPI caiga, que sea la parte que contribuya, porque pesa un 46%. Efectivamente, ahora vamos con ese análisis. Por ir con las actas, las minutas de la Reserva Federal, las minutas de la Fed de la última reunión, dicen que aunque la inflación está bajando, necesitan ver mayores progresos. Aunque la inflación está bajando, necesitan ver mayores progresos. Vamos, algo así como nos estamos quedando cortos. Te añado otra porque esta es muy importante, que incluso antes de conocer el dato, recuerden, esto es antes de conocer los últimos datos que hemos conocido de ventas minoristas, claro. Empleo y los demás. PMIs y todo lo que estamos hablando es posterior a la reunión. Es posterior a la reunión. Dicen en la propia reunión, antes de conocer el dato de empleo de más de 500.000 de nóminas no agrícolas, que los participantes han decidido que si un mercado laboral continúa siendo, se continúa manteniendo tan fuerte, esto va a contribuir a que las presiones inflacionarias sigan siendo elevadas. Vamos, de verdad, con estas actas en la mano y con los datos de esta semana, la Reserva Federal no se queda en 25 puntos básicos en la siguiente reunión. Bueno, en la siguiente no lo sé, porque es una cosa como muy pensada ya. Pero que no va a terminar ahí la tasa terminal de la Reserva Federal ni de coña. No tiene pinta de que hemos visto la pausa, ni de lejos, con unos datos como los que estamos viendo esta semana, después de las dudas que ya tenían sin ver unos datos tan fuertes. Sí que es verdad, José, que el mercado ya se estaba adelantando esto. El mercado siempre descuenta las cosas y no es tonto, ¿no? Sabemos que cuando la noticia llega, el mercado ya sabe perfectamente lo que iba a llegar y ya ha hecho sus posiciones, los grandes bancos han sabido lo que hacer y los grandes traders también.
Estamos viendo ahora mismo, ahora les mostraré un gráfico de por qué el mercado ya ha estado descontando esto, pero antes, ¿cómo estamos viendo los mercados? Bueno, hemos visto un movimiento, les pongo en pantalla, algo extraño, ¿no? En cuanto se han publicado esas minutas, supongo que por ese dato donde algunos participantes accedían o estaban más a favor de una subida de 50 puntos básicos, aunque finalmente todo fue unánime hacia 25, estamos viendo el S&P500 más 0,41%, el Nasdaq Composite más 0,67% y el Dow Jones más 0,21%. Iremos viéndolo a lo largo del cierre de Wall Street porque ha sido un movimiento muy extraño, seguramente para hacer limpieza por arriba, por abajo, y ahora veremos, una vez se pueden leer bien estas minutas, con calma y los traders están tomando decisiones, veremos cómo afecta a los índices y sobre todo luego también repasaremos cómo está afectando a los intereses. De hecho podemos poner rápidamente, recuerden, esto no, abro los emoticonos sin querer, vamos a poner el interés del bono a 10 años que ahora mismo empezaba la jornada, sí que es verdad que cayendo después de los días, pero bueno, tampoco estamos viendo un repunte excesivo en lo que es el interés del 10 años, pero lo que sí es importante es ver cómo ha incrementado en los últimos días. Fíjense que hacíamos un mínimo del bono de interés del bono a 10 años el 2 de febrero, aproximadamente en el 3,33%, pero es que a cierre de ayer, bueno, vamos a decir a día de hoy, ahora mismo, el bono estadounidense a 10 años, el interés se encuentra en el 3,9%, camino hacia los máximos que hemos visto el año pasado. Y esto lo que implica es que el inversor busca una seguridad, cree que debe subir, sube eso, porque la gente se va a alejar de la renta variable buscando ese tipo de seguridades, normalmente, como escenario simple. Lo que descuenta el mercado es que el precio del dinero se hace más caro y la curva está descontando ahora. Sí que es verdad que la curva del 10 años se iba aplanando y caía porque descontaba que había riesgos de recesión. Pero claro, si me estás dando unos datos tan fuertes de la economía, se vuelve a hablar del soft landing, de que Powell es un genio, ha conseguido el Goldilocks, el soft landing, que hace la curva. Suben los intereses esperando mayor crecimiento, pero también mayor inflación, lo cual es un bucle para la Fed. La Fed está en un bucle ahora mismo sin salida. Si por mucho que le vengan buenas noticias, eso genera que tenga que seguir todavía más y que tarde o temprano esos intereses de la parte larga acaben cayendo descontando una recesión. Por eso la curva está tan invertida, porque el mercado de bonos está descontando. Bueno, los intereses siguen altos y van a seguir subiendo. Se invierte cada vez más la curva, pero llegará un punto en que la curva se desinvertirá. Y ese es el momento en el que los intereses a corto plazo caerán mucho más rápido que los intereses a largo plazo, porque será porque algo haya roto o haya un riesgo en el mercado de crédito. A eso le acabamos llamando recesión. Cuando eso gira, le acabamos llamando recesión, porque cuando se recoloca esa curva de tipos que durante un tiempo ha estado invertida, lo que vemos es claramente cómo terminan, dándose una castaña a toda la economía. Y ahí sí que hay una cascada en la que, como todo va mal, se invierte esa curva para volver a colocarse en realidad. Porque lo anormal, la anomalía, es que con una subida en los tipos de interés de la Reserva Federal, más allá del ritmo, de si es 0,25 o si es 0,50. Más allá de eso, que ahora lo analizamos también con esas actas de la Reserva Federal, pero más allá de eso, lo normal es que si uno está subiendo tipos de interés, la economía no esté dando señales de que cada vez va mejor. Eso es lo que no le encaja al mercado y por eso vemos los tipos como los vemos y los bailes que vemos además y las barridas en corto, que también vemos muchas, cada vez que la Reserva Federal o que Jerome Powell sale a hablar. Los primeros minutos parece como que, hombre, a ver si aquí va a llegar ya la recesión, ya se han puesto... Y luego no, y es siempre como un amago, siempre como un paso a paso, y eso es lo que nos acaba bailando a todos en el mercado con esos giros que vemos, que parece que dance. Pero la economía está muy fuerte, ya había muchas dudas de si había que subir más, eso por lo que estamos viendo en las actas, los tipos de interés, hay muchas dudas sobre la tasa terminal, y hay quien piensa que va a haber recesión, es decir, que esa gente que ya pensaba, me vas a perdonar, Javier, pero el que ya creía que iba a haber recesión en 2023... cuando esté viendo estos datos dirá, efectivamente, hay que subir más los tipos también, se va a cambiar de bando y va a decir, para que haya recesión en 2023. La estrategia de Michael Hartnett de Bank of America, que comentaba José Binder al inicio de la semana en sus claves diarias, nos mostraba cómo el último informe de Michael Hartnett, que publica ese Flow Show todas las semanas y que ha sido un analista que además ha acertado bastante en 2022, obviamente porque su predisposición era bajista, 2022 al final fue bajista, pues entonces acertó en ese sentido. ¿Eso quiere decir que vaya a acertar en 2023? No, rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero sí que su tesis se basa en que él esperaba una recesión en la primera mitad del año y acaba de cambiar ese panorama. Ha dicho, posiblemente lo que tengamos es un escenario de Goldilocks todavía en la primera mitad, una economía que todavía se mantiene, pero eso fuerza a la Reserva Federal a que el proceso de normalización de tipos siga continuando. Y después de la subida tan drástica de tipos de interés que hemos tenido, que recordamos, los propios miembros de la Reserva Federal dicen, todavía no hemos visto los efectos de las subidas y a lo mejor realmente funcionan a la inflación, a lo mejor frenan la demanda de golpe, todavía no lo hemos visto reflejado.
Pero sea como sea, la Fed, en base a los actos que tiene y en base a sus objetivos del 2% y en base a los errores que ha reconocido del pasado, de sus propios antecesores en la Reserva Federal, como por ejemplo lo que tuvo que hacer, lo que hizo Arthur Burns y lo que después tuvo que remediar Paul Volcker subiendo los tipos de interés por encima de la inflación, lo han recalcado varias veces, que no quieren cometer los errores del pasado. Eso hace que tengan que seguir subiendo tipos, no sabemos si en 25 o 50 puntos básicos, en qué magnitud, pero si se asustan, optarán por una subida de 50 puntos en la próxima reunión, como dijo Bullard, como dijo Loretta Mester y como dijo Michelle Bowman, que por cierto, mañana tendremos más de... El viernes tendremos a Bullard y también a Loretta Mester, a ver qué nos dicen. A ver qué comentan. Más cosas de la Reserva Federal, no sé qué piensas y cómo lo ves. Dicen, bueno, muchos de los participantes, por cierto, creen que hay un riesgo real de que las previsiones económicas se estén quedando excesivamente altas para 2023 por los cambios que están por venir. Y ojo, una cosa curiosa y que implica directamente al gobierno americano. Dicen varios miembros de la Reserva Federal que el proceso que existe de congelación en el límite de deuda ahora mismo en Estados Unidos podría suponer un riesgo significativo para el sistema financiero y la economía. Es curioso porque normalmente cuando hablamos de ese techo de deuda, cuando una expresidenta, por cierto, de la Reserva Federal, que es ahora secretaria del Tesoro, Janet Yellen, suele mencionar este asunto, lo hace como soslayándolo, como si no le diera tanta importancia, esperando o bien arreglarlo ella con cosas que son excepcionales, porque todos los movimientos que viene haciendo desde el 22 de enero hasta ahora Janet Yellen son cosas excepcionales para mantener el techo de gasto y el gasto corriente del gobierno americano. Eso puede llegar hasta el 19 de junio, pero sigue siendo la excepcionalidad. La naturalidad, lo normal, es que demócratas y republicanos, de acuerdo, eleven ese techo. Claro, ¿cuál es la cuestión de esto, Javi? Que dicen desde la Reserva Federal, se está minusvalorando también esto, porque si no se llega a un acuerdo, y estamos a medio año de llegar a un año electoral, como es 2024, si no se llega a un acuerdo ahora, puede haber de verdad un riesgo significativo para el sistema financiero norteamericano. Importantísimo esto, mientras muchos de ellos dicen que hay que seguir desinvirtiendo el balance de la propia Reserva Federal, que es otro melón que hay que abrir con esto de las actas. Efectivamente, bueno, vemos que la Reserva Federal, de hecho, tendría otra vía que muchos analistas están contemplando, que es ¿por qué la Reserva Federal, en vez de centrarse tanto en los tipos de interés, no empieza a centrarse más en la reducción del balance? ¿Por qué no se ayuda por esa otra pata, en vez de dejar que venzan los bonos y no reinvertir el principal? Que es lo que está haciendo ahora para ir reduciendo ese balance, deja que los bonos antiguos vayan venciendo, ese principal que le paga el bono de vuelta no lo reinvierten, que eso es lo que suelen hacer, pues dejan de reinvertirlo y así va reduciendo poco a poco el balance. ¿Y por qué no? En la magnitud. ¿Y por qué no reducir directamente el balance? Obviamente porque en un mercado de crédito que ya está tan tenso, estamos viendo de hecho el MOVE, que sería el índice de volatilidad del mercado de bonos, estamos viendo cómo en los últimos días está repuntando. Normalmente el VIX suele ir detrás, que es la volatilidad del SP500. Veremos si realmente la volatilidad se traslada a la renta variable, pero ya los bonos estamos viendo que están sufriendo ahora de vuelta estas últimas semanas. ¿Por qué? Porque el mercado está descontando mayores intereses después de los últimos datos y eso significa un riesgo para la duración que hace que el precio baje. Otra cosa importante es que estamos viendo también cómo los miembros de la Fed decían que la inflación en los últimos 3 meses ha mejorado, se ha reducido, pero que necesitan ver más progreso. Esto lo han dicho, recuerden, entre el 31 de enero y el 1 de febrero. No conocían los datos de los últimos datos de PPI y es de empleo. Lo que está viendo no es progreso, el progreso que ellos esperan, no es que... Claro. O sea, progreso hay en tanto que suben, en tanto que hay expansión, en tanto que parece que hay alegría, pero no hay progreso si lo que esperaban era enfriar las señales económicas. No sé cuál es tu lectura. Totalmente, ¿no? Si al final están viendo que unos datos que, bueno, que se están manteniendo más calientes de lo que esperaban. A lo mejor, yo no creo que se hayan equivocado en el rumbo de la inflación, sí que es verdad, Bullard lo decía muy bien y definía su presentación del otro día, que la estábamos dando aquí en directo, decía, hemos empezado 2023, que es el año de la desinflación, pero no va a ser en la velocidad que el mercado estaba esperando. Y el mercado estaba jugando a un juego muy peligroso, y era descontar que la Fed, incluso esperar que la Fed subiese menos tipos de lo que la propia Fed decía. Entonces, ¿qué pasa? Que ya si el mercado está muy por debajo de lo que la Fed les dijo y les comunicó en diciembre y encima hay nuevos datos que apoyan que la Fed sea todavía más restrictiva, pues el mercado tiene que hacer ese repricing de la curva que les comentábamos hace unos cuantos meses, ese potencial riesgo de que se haga un repricing de la curva. Todavía no hemos visto el efecto en la renta variable, pero lo que hace este repricing de la curva y es el mercado descontando una tasa terminal más alta, unos futuros de los tipos de interés más altos, lo que hace es que incrementa los intereses. Les enseño antes el bono a 10 años, cómo el interés ha pasado del 3,2, 3,3 hasta ahora en el 3,9, y eso lo que hace es hacer que bajen las valoraciones.
se contraigan muchísimo las valoraciones. ¿Qué hace eso? Que el precio, el múltiplo que estamos pagando por una acción se dispare, que sea cada vez más caro lo que estamos comprando y llegará un punto en el que los inversores dirán, oye, pues esto no lo quiero. Por otro lado, en el mercado de renta fija, lo que hace ese movimiento en los intereses es hacer que el precio baje. Y por eso los traders de renta fija, los inversores en renta fija, durante estas últimas semanas están viendo evaporarse las ganancias que llevaban tras el rebote de los últimos meses, porque en los últimos meses los intereses habían bajado descontando que la Fed iba a pivotar, pero como se están dando cuenta de que no, ahora la renta fija otra vez y la duración otra vez en compromiso. Y un apunte sobre lo que has comentado, José, me ha parecido muy interesante lo del tema del techo de deuda. Recordemos que todo lo que hace la Reserva Federal y cuanto más lejos tenga que subir la Reserva Federal, un día que pasa es un día contra el Tesoro estadounidense. Porque el Tesoro, cada vez que incrementan los tipos a corto plazo o los tipos de interés nominales del mercado incrementan, descontando una tasa superior de la Fed, lo que pasa en el Tesoro es que su deuda incrementa en intereses y tiene que pagar cada vez más deuda. Pero no solo eso, sino que si miramos la cuenta de resultados de la Fed, que al final es un banco, la Fed es un banco, si miramos su cuenta de resultados, durante los últimos años la Fed ha sido una máquina de generar dinero para el Tesoro. ¿Por qué? Porque todos los bonos que compraba y los intereses que pagaba por los depósitos eran tan bajos que el interés que compraba de los bonos, con ese quantitative easing y expansión del balance, le iban pagando un cupón. Y todo ese cupón que les paga y esos intereses que generan, pues sí, quitas gastos, todos los economistas que tienen que pagar, que no son muy buenos pronosticando inflación, por lo que parece, pero si quitas todo eso, queda un neto. Y ese neto en los últimos años era positivo. Y ese neto se traslada al Tesoro. Eso es dinero, ahora el neto ya, comentábamos hace unos meses cómo ya el neto se volvía negativo. Eso es dinero que la Fed no va a trasladar al Tesoro. Por tanto, se te quita un lado de ingreso y por otro lado, tus gastos del gobierno, gastos federales, de intereses, te incrementa cada vez más. Dinero del Tesoro, por cierto, que el Tesoro en teoría no puede utilizar de forma natural para pagar el gasto habitual del gobierno estadounidense, pero que sí se está utilizando, porque lo que ha hecho Janet Yellen es meter, como algún club de fútbol, palancas para poder sacar el dinero y financiar al gobierno norteamericano. Pero efectivamente, como comenta Javier, esto se está yendo negativo. Vamos a ir ya con más asuntos en el programa, pero antes, resumen de las actas de la Reserva Federal. ¿Qué te parece lo que decían y qué decían con respecto al mercado actual que vemos? Eso es, recordarles, para los que se acaban de unir o nos estén viendo ahora, las actas son de la reunión que tuvo lugar el 31 de enero y el 1 de febrero, por tanto, de la última reunión del FOM. Estamos conociendo lo que se dijo en esa reunión a puerta cerrada del FOM. Ya saben que se subió 25 puntos básicos por voto unánime. Ahora bien, en las actas acabamos de descubrir que hubo varios miembros, como ya nos sopló Lisa Cook hace unas semanas, que hubo varios miembros que apostaban o que creían mejor que una subida de 50 puntos podía ser conveniente en febrero. Vimos que al final la Reserva Federal optó por subir 25 puntos básicos. Por otro lado, también nos comentan en las actas que discutieron que los riesgos de recesión, las probabilidades de recesión en 2023 estaban incrementando. Seguramente a día de hoy pues las habrán reducido un poco por ver los nuevos datos que están saliendo, pero también estarán incrementando sus expectativas de inflación. Estarán viendo que esos nuevos datos, por mucho que reduzcan otra vez las probabilidades de recesión, incrementan los riesgos de una inflación persistente. También nos comentan que aunque la inflación ha mostrado signos, recuerden, esto es temporalidad, nos tenemos que posicionar a finales de enero, principios de febrero, para ellos había mostrado unos signos buenos en los últimos 3 meses, por tanto, enero, diciembre y noviembre, pero que no era suficiente. Y ya hemos visto que no es suficiente, porque el siguiente dato que conocimos de enero pues borró esas expectativas, ¿no? El mercado, SP500, sí que ha bajado ligeramente con lo que hemos visto antes. Fíjense otra vez, tengo en pantalla, moviéndose, intentando borrar. Hemos dicho, estos movimientos son lógicos cuando se presenta un dato así, sobre todo cuando todo el tema es caliente y todo el mundo está mirando a la Reserva Federal. Buscamos eliminar cortos, largos y luego ya el mercado tomará dirección. Pero vemos SP500 que ha borrado un poco de ganancias que llevaba en más 0,10%, Dow Jones ya se ha puesto en negativo y el Nasdaq más 0,30%. Bueno, pues ahí están los datos, efectivamente, además